para el módulo de análisis y visualización de datos con Python. En cuanto al entendimiento de negocio, yo me enfoco en el problema que enfrentan los distintos almacenes de cadena al momento de expandirse, esto es, captar una nueva clientela. ¿Por qué eso es un problema? Porque siempre adquirir un nuevo cliente implica costos para la empresa. Es por eso que es de gran importancia identificar las características deseadas que minimizan los costos para así poder enfocar las distintas estrategias de marketing pues, a la captación de estas poblaciones. Es así como los objetivos de este negocio son realizar una caracterización de los clientes actuales de la filial canadiense de la empresa Foodmart para así poder realizar predicciones sobre el costo de adquirir nuevos clientes y determinar cuál debe ser la población objetivo de la tienda. Igualmente, la meta del negocio es obtener una estrategia adecuada de captación de clientes dada la minimización del costo de atraer nuevos clientes. Igualmente, la estrategia entonces es primero identificar las variables más importantes en cuanto al costo de adquisición de clientes, luego con esas variables determinar las características deseables de la clientela objetivo de la cadena y finalmente con esta información crear distintas estrategias para poder captar la población deseada. En cuanto a la base de datos, como se mencionó, entonces será la base de datos de los clientes de la cadena de tiendas Foodmart. Sin embargo, esta base de datos es en principio muy grande, con más de 60.000 observaciones y 40 variables. Es por esto que se realiza una limpieza a la base de datos. Primero se elimina la información para países distintos a Canadá. Igualmente encontramos que en cuanto a las variables hay muchas de tipo objeto. Es por esto que necesitamos determinar cuáles son de tipo categóricas y cuáles no y eliminar las que no lo sean. Por practicidad se determinó que aquellas de tipo categóricas son las que tienen 4 o menos valores posibles. Ya sabiendo cuáles son las tipo categóricas, las transformamos de tipo objeto a tipo integer, como se ve el ejemplo en pantalla. Igualmente, haciendo un análisis de correlación, encontramos distintas variables con correlación perfecta entre ellas. Igualmente, para facilitar el análisis, se eliminaron todas estas variables. Así como llegamos a la base de datos definitiva, esta cuenta con 3.964 observaciones en total y 19 variables. En cuanto a la estadística descriptiva y visualización de datos, pues tenemos en pantalla la matriz de correlaciones, ya habiendo eliminado aquellas con correlación perfecta. También en cuanto a nuestra variable de interés, el costo, calculamos su correlación con cada una de las variables. Esta correlación, si bien parece pequeña en principio, al realizar pruebas estadísticas de significancia, se encontró que la mayoría son significantes, sin embargo ya aquellas que tienen correlación muy pequeña, como por ejemplo Food Family, no lo son. Pues también encontramos las medidas de tendencia central para cada una de las variables y graficamos la relación de la variable costo con alguna de las variables con las que está más correlacionada. Entonces en pantalla tenemos por ejemplo su relación con el estado civil o su relación con el total de hijos de los clientes. En estadística inferencial creamos distintas herramientas. La primera permite calcular el promedio en forma de intervalo de confianza del costo de una población específica. Entonces tenemos por ejemplo el costo promedio de mantener a un cliente soltero o de mantener a un cliente casado. Igualmente el promedio para un cliente con distinta cantidad de hijos. También se crea una herramienta que indica si la diferencia entre el costo de dos nichos es significativa o no. Entonces, por ejemplo, se hizo la comparación entre los clientes solteros y casados. Encontramos que esta diferencia sí es significativa y que el costo es menor en los clientes que están solteros. Sin embargo, no siempre es significativa la diferencia. Por ejemplo, entre los clientes con 2 y 3 hijos no hay diferencia significativa en el costo. Finalmente, realizamos una herramienta que permite encontrar los coeficientes de regresión y las características de modelo para diferentes variables X. También realizamos un modelo específico donde las variables X eran las 7 variables más correlacionadas con el costo. Los resultados de esta regresión están en pantalla. Sin embargo, lamentablemente este modelo no es apto puesto que presenta un R cuadrado muy pequeño. Esto se podría corregir replanteando cuáles son las variables X, agregando más, quitando, etc. Y finalmente en los resultados encontramos que con este proyecto fue posible identificar las variables que más afectan el costo de adquirir un nuevo cliente, por ejemplo, el estado civil, la cantidad de hijos, la cantidad de carros, etc. Con esto también creamos herramientas adecuadas que permiten identificar las características deseadas. Por ejemplo, vimos que es más deseado un cliente soltero, es más deseado un cliente con varios hijos, también es más deseado un cliente con poca grasa corporal, etc. En cuanto al modelo de regresión, si vimos que no es adecuado, presenta un gran potencial si se replantean sus variables X para que la cadena pueda identificar cuáles combinaciones de características son deseadas, es decir, cuáles minimizan los costos. Y finalmente, ya sabiendo todo esto, con toda esta información es posible para el departamento de marketing generar distintas estrategias para así captar a la clientela adecuada y generar una expansión ideal.